extraordinariamente tensa. Estamos hablando de un verdadero trauma, lo que ha sufrido hoy el pueblo israelí. Hay quienes dicen que es un trauma similar al que Estados Unidos sufrió en Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial o el 11 de septiembre del 2001, algo que llevó a un cambio radical en la dirección del país, porque es que aquí estamos hablando de dos aspectos totalmente inéditos que nunca se habían producido en este conflicto. Por un lado, el movimiento Hamás no se limitó a lanzar una cantidad, eso sí, enorme de proyectiles, miles de ellos contra el interior de Israel, sino que sus milicias de manera paralela esta mañana cruzaron en masa la frontera común de Gaza con Israel y se hicieron con el control de distintas zonas en decenas de localidades dentro de Israel, hasta el punto de que se trata de una situación de emergencia que todavía continúa en distintos lugares. De pronto surgen milicianos que se creían no estaban en sitios inesperados. Una realidad impresionante, una realidad muy difícil para una población civil que de pronto se encuentra en medio de la posibilidad, como ocurrió en pasadas horas, de que milicianos entran en las casas de ellos, de sus familias, y comienzan a disparar contra los presentes. Entonces, todo eso es un aspecto totalmente nuevo para los israelíes, pero resulta que hay otro que preocupa quizás aún más, el hecho de que decenas de israelíes fueran capturados, secuestrados y fueran trasladados al interior de Gaza. Se habla, por un lado, de soldados, oficiales del ejército, dicen en Hamas, pero por otro también aseguran en Israel, se habla de familias enteras, de niños, de ancianos, y todo esto crea una realidad que es, como digo, sin precedentes. Dicen ahora, por ejemplo, en el movimiento Hamas, que inclusive el número de personas secuestradas, capturadas, es bastante mayor de lo que se imagina el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu. Netanyahu hizo un mensaje especial a la nación, se dirigió 2 veces hoy a los israelíes y su mensaje fue, por un lado, a los palestinos de Gaza que se alejen de todas las zonas donde se encuentran miembros de Hamas, donde esta organización lleva a cabo sus acciones, porque todas esas zonas, dice, van a ser totalmente destruidas. Y por otro, aseguró que se trata de algo que nunca había ocurrido en Israel y que de hecho el movimiento Hamas declaró la guerra a su país. Escuchemos a Netanyahu. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en operaciones, sino en guerra. Esta mañana, Hamas lanzó un sorpresivo ataque asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde primeras horas de la mañana. Convoqué a los jefes de las fuerzas de seguridad y ordené, en primer lugar, desalojar las comunidades en las que se había infiltrado los terroristas. Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes. Mientras tanto, hago un llamado a los ciudadanos de Israel para que cumplan estrictamente las directivas de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Comando de Frente Interior. Estamos en guerra y la ganaremos. El reto que enfrenta aquí Biden es que, así como se habla en Israel de cómo la división política generada por esta reforma que fue impulsada por el partido de Netanyahu y por él mismo, que cambiaría la forma en que la Corte Suprema puede revisar o no decisiones del Ejecutivo, pues aquí también hay una profunda división política que va a tener un impacto directo. Inicialmente, por ejemplo, se está programando una reunión con los principales 8 líderes legislativos, pero la duda es si puede ser incluido o no el presidente interino de la Cámara de Representantes. Eso lo están tratando de resolver.
Ahora hay versiones, se le dicen fuentes a CNN, que tan pronto como este domingo, Biden podría anunciar un nuevo paquete de ayuda a Israel. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda directa e indirecta de Estados Unidos en tecnología y en fondos, y es políticamente un tema central. En el Congreso de Estados Unidos el tema de Israel es un tema importante. Pero se viene un debate y hemos hablado sobre lo que está ocurriendo en Israel, hemos hablado sobre el tema regional. La Casa Blanca estaba negociando un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. La pregunta es qué pasa con eso. Pero lo otro, hemos hablado y mencionado la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Y qué tiene que ver Ucrania en todo este conflicto? Pues que la Casa Blanca tiene pendiente un pedido de ayuda para Ucrania, que republicanos en la Cámara, que por sus declaraciones parecen más afines con Moscú que con el gobierno de Ucrania, con los principios que expresa Estados Unidos, han estado frenando. Pero ahora vendría un pedido de ayuda para Israel y políticamente sería un suicidio para cualquier legislador, con excepción de algunos que naturalmente se oponen al tema de Israel, manifestar, frenar una ayuda, menos aún después de un ataque de esta magnitud, cuando estamos hablando de centenares de muertos, de heridos en ambos lados y de una situación que se vincula con Irán. Veremos qué hace la Casa Blanca. Seguramente usará el tema de Israel para presionar el de Ucrania, y viene el reto para los republicanos de si van a frenar la ayuda a Ucrania pero permitir que avance la de Israel y las consecuencias políticas que eso pueda traer. Entonces es un momento complejo cuando el gobierno de Biden ha reiterado hoy su apoyo estricto a Israel y ha empezado a hacer gestiones a nivel internacional para dar ese apoyo, también en medio de las advertencias sobre lo que puede ocurrir en la franja de Gaza, porque como le decía Benjamin Netanyahu, váyanse de donde esté Hamas. La pregunta es a dónde se van en una zona que está densamente poblada, y las consecuencias también del tema humanitario. Entonces seguramente eso es lo que veremos aquí en Washington, en donde la crisis que hay en la Cámara de Representantes es muy profunda, donde no hay un presidente o una presidenta de la Cámara, y donde la Casa Blanca va a tener que enfrentar este tema como de política exterior y también de política interna. Y lo otro, Juan Carlos, es también qué pasó con la inteligencia. Ni un lado ni otro, pues parece ser que estaban al tanto de lo sucedido. Y estamos hablando en el caso de Israel, pues uno de los servicios de inteligencia pues más eficaces y poderosos del mundo. Eso era lo que se decía hasta hoy. Y tenemos, recordemos cuando el 11 de septiembre que la pregunta fue la misma. ¿Cómo no hubo sospechas? En esa época sí hubo información que daba señales de que algo podía pasar, pero no la supieron interpretar. Esa fue la explicación. Pero hay otros gobiernos que tienen servicios de inteligencia muy avanzados, y la pregunta es por qué ningún gobierno se dio cuenta. No solo Israel, no solo Estados Unidos, sino otros países que tienen servicios de inteligencia que operan. Y esa va a ser la pregunta que seguramente viene a partir de ahora. Una de las explicaciones que dan es el tema de la capacidad de imaginación. ¿Y por qué es eso? Porque se dice uno de los errores del 11 de septiembre fue que los servicios de inteligencia no tuvieron la capacidad de imaginar un escenario como el que se dio. Pero quienes conocen la inteligencia israelí dicen, eso es lo que hacen a diario. La pregunta es por qué esto los tomó de sorpresa. En los servicios de inteligencia de Estados Unidos hay preocupación, seguramente en los de Israel debe haber más, y en las de otros países que manejan este tipo de temas. También se pronunció el presidente Biden, quien no solo habló con Netanyahu, sino también se confirma ahora que lo hizo con el líder de la Autoridad Palestina, con Mahmoud Abbas. Estados Unidos condenó lo que calificó de atentado terrorista y le pidió a Abbas que busquen recuperar la tranquilidad en los territorios ocupados. Escuchemos lo que dijo el presidente Biden. Mi equipo va a estar en contacto constante en toda la región, incluyendo a Egipto, Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Omán y todos nuestros socios europeos y la Autoridad Palestina. Es una tragedia terrible a nivel humano que está hiriendo a personas inocentes, ver sus vidas destrozadas, familias destruidas. Esto rompe el corazón. Jill y yo estamos orando por estas familias que se han visto impactadas con esta violencia. Nosotros también estamos de luto por la pérdida de seres queridos y que han perdido parte de su alma. Esperemos que se puedan recuperar pronto aquellos que han sido heridos. Vamos a estar en contacto con el primer ministro. Yo he estado en un contacto muy directo con él porque esta situación sigue evolucionando.
no haya ninguna duda que Estados Unidos está apoyando el Estado de Israel, como lo hemos hecho en el momento que Estados Unidos fue la primera nación de que reconoció a Israel 11 minutos después de que se fundara hace 75 años. Muchas gracias. El presidente Biden, quien no tomó preguntas, quien habló con Mahmoud Abbas fue el secretario de Estado Antony Blinken, quien, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, dice el secretario, le reiteró la condena inequívoca de Estados Unidos a los ataques terroristas de Hamas contra Israel y le pidió al liderazgo en la región condenarlos. El secretario de Estado urgió a la autoridad palestina a seguir tomando los pasos para restaurar la calma y la estabilidad en la margen occidental y continuar tomando las medidas necesarias para restablecer esa calma y estabilidad. El Hamas intenta en este momento varias cosas a la vez. Por un lado, superar en fama y prestigio a la autoridad palestina. El objetivo de Hamas es, ante todo, tomar el control también sobre Cisjordania, de la misma forma que lo hizo sobre la Franja de Gaza. Eso comenzando por un lado. Por otro lado, el Hamas capta que las discusiones internas dentro de Israel, alrededor de la reforma o de la revolución judicial, según como quieras llamarla, debilitan la integridad y la homogeneidad del Estado de Israel y por lo tanto considera que es un buen momento para atacarla cuando están tan desunidos los ciudadanos de Israel. Tercera razón importante es que, a pesar de lo que pensaba Israel, que otorgándole visas para trabajar dentro de Israel a 20.000 palestinos de la Franja de Gaza y que si tenían la capacidad para poder comer y traer el sustento a sus casas, no iba a haber violencia, hoy se ha demostrado que esa teoría, que es el bienestar económico trae la calma, no se ha cumplido y no se verifica en el terreno. Y por último vemos que quien está interesado es el patrón también de Hamas. Y el patrón de Hamas no es otro que la República Islámica de Irán, que intenta de alguna manera elevar el conflicto entre Israel y Hamas, o Hezbollah, o ambos, en un intento para poder alejar a Israel de la posible firma de un tratado de paz con Arabia Saudita. Ahí te acabo de decir 4 razones que podría explicar la intención de Hamas en este momento. Gabriel, y otra cosa que también me llama la atención, quienes pensaban que a lo mejor Hamas, este movimiento estaba debilitado, lo que hemos visto hoy nos dice todo lo contrario. No sé si coincides tú con eso. Primero, yo no creo que el Hamas era un movimiento que estaba debilitado porque la ideología yihadista está debilitada en el sentido que aquellos que apostaron por ISIS se ven defraudados en la actualidad y consideran que ese tipo de radicalismo no es siempre algo atractivo. O sea que ha perdido cierto eje, pero en el Medio Oriente, no tanto dentro de la calle palestina o dentro del Hamas. Por otro lado, la lógica israelí era que, como Israel es tan potente desde el punto de vista militar, no es lógico que Hamas ataque a Israel, porque va a recibir de alguna manera un castigo que no es lógico que ataque. Y sin embargo vemos que la lógica no siempre responde a lo que debería ser, porque el Hamas, por más que considere que puede recibir ahora un castigo, le convenía conseguir lo más importante. Y lo que consiguió el Hamas fueron las imágenes de triunfo. Cuando el Hamas consigue secuestrar a israelíes y llevárselos a la Franja de Gaza como ha hecho, cuando Hamas consigue asesinar a alrededor de 300 israelíes como ha ocurrido porque es la cifra que ahora se habla, cuando Hamas logra conquistar ciudades israelíes y transmitir noticieros desde estos poblados para el resto de la Franja de Gaza, transmite imágenes de triunfo. Y al fin y al cabo la realidad no siempre es importante, sino la imagen que proyectamos. Y hoy la imagen que ha proyectado el Hamas dentro del Medio Oriente es que ha logrado vencer a un ejército mucho más poderoso y a un gobierno inestable como es el de Netanyahu.
Estamos ya recibiendo imágenes de lo que sería un bombardeo israelí de torres centrales, llamada una de ellas Torre de Palestina, en la ciudad de Gaza. Y entonces vemos cómo dos edificios se vienen literalmente abajo. Todo esto cuando se piensa que la reacción militar israelí está tan solo comenzando, que va a ser muchísimo más enérgica. Se recuerda una y otra vez lo ocurrido en el año 2006 al barrio Dahia, controlado por el movimiento también proiraní Hezbollah en la capital libanesa, en Beirut, que fue un barrio virtualmente destruido. Ahora pudiera llegarse a una situación similar, en una realidad en la cual es de suponer que los civiles en ambos lados van a sufrir las consecuencias. Ya lo estamos viendo ahora en el lado israelí, cómo hay ataques con milicias palestinas que continúan ahora, aunque han pasado ya 13 horas desde el comienzo de estas infiltraciones de milicias desde Gaza contra el territorio israelí.